Primero voy a empezar hablando de la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y finalizó en 1918. Las causas de esta guerra fueron varias. Algunas de ellas fueron la radicalización del nacionalismo, que había muchos conflictos en el territorio europeo, como el franco-alemano, el austrohúngaro o el de entre Rusia y Austria. Después hubo formaciones de alianzas internacionales como el del Triple Entente y la Triple Alianza, pero la gota que rebalsó el vaso e hizo explotar esta guerra fue el asesinato del archiduque Fernando de Austria. Después, esta guerra tuvo varias consecuencias. Primero, un montón de muertes y de daño de estructuras en los diferentes países donde se realizó esta guerra. Y después también estuvo el Tratado de Versalles, que decía y pautaba los términos de rendición de Alemania, y por esto terminó la Primera Guerra Mundial. Después hubo cambios económicos, ya que hubo una gran pérdida de capital de capital y de recursos de todos los países y los países que participaron de esta Primera Guerra Mundial se dieron en dos grupos: el Triple Entente y la Triple Alianza. El Triple Entente estaba formado por Francia, Rusia Imperial y Gran Bretaña, a lo que más adelante se sumarían Portugal, Grecia, Rumania y Estados Unidos. Y después, por parte de la Triple Alianza, estaba formado por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y más tarde se le sumarían la Turquía otomana y Bulgaria. Bueno, ahora voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 y finalizó en 1945. Y algunas de las muchas causas por las cuales empezó esta Segunda Guerra Mundial fueron la humillación de Alemania en el Tratado de Versalles, el desconocimiento por parte de Italia luego del Tratado de Versalles, que empezó a nacer y a crecer en Europa el nacionalismo y el fascismo, la confrontación de ideologías y el fracaso de la sociedad de naciones. Después, algunas de las consecuencias de esta gran guerra fueron la pérdida y o desapariciones de más de 66 millones de personas. Después hubo también consecuencias económicas, como que más del 50% de los parques industriales europeos quebraron. También la agricultura sufrió fuertes pérdidas en las fábricas y eso, lo que generó un gran número de muertes por hambruna, y lo mismo pasó en China y en Japón. Después también una de las consecuencias fue la creación de la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas. Después también otra de las consecuencias fue la división del territorio alemán, en cual Francia se quedaría con el suroeste, Polonia se quedaría con algunas de las... Bueno, y los principales países que se enfrentaron en esta Segunda Guerra Mundial fueron los países del eje, que eran la Alemania nazi, el Reino de Italia y el Imperio de Japón, contra los aliados, que eran el Reino Unido, la Tercera República Francesa y la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en cuanto a la relación de estas dos guerras, hay una gran relación, ya que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue una de las causas de la primera, como fue el Tratado de Versalles, que, como dije anteriormente, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la humillación de Alemania, que tuvo que admitir que se rendía en el Tratado de Versalles.